Nos preguntaron en algún momento sobre un pecado mencionado en el libro de Primera de Corintios, el pecado que atenta, por decirlo de alguna manera, contra el cuerpo. ¿Cuál es el pecado que atenta contra el cuerpo? De hecho, dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 18, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esta es una afirmación capciosa hecha por el apóstol Pablo y tiene que ver, como podemos notar, con el pecado de la fornicación. O sea, el pecado que atenta contra el cuerpo aparentemente es el pecado de la fornicación, el cual consiste en sostener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o bien sea estando en soltería. Es claro que el Señor, cuando creó al hombre y a la mujer, cuando creó el matrimonio, también creó las relaciones sexuales. Sin embargo, tenemos que decir al respecto que las relaciones sexuales fueron creadas por Dios para el disfrute de la pareja dentro del seno del matrimonio, no fuera de él. Al menos así lo dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y de repente dice, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dios creó al hombre, pero también creó a la mujer. Creó el matrimonio. Y de repente dice, y los bendijo Dios. Y les da un mandamiento, fructificad y multiplicaos. Para poder fructificarse y multiplicarse necesariamente, y sobre todo en esa época, se necesitaba tener relaciones sexuales. Entonces podemos notar que antes de que el Señor les dijera que se fructificaran y multiplicaran, la palabra de Dios dice, y los bendijo Dios. ¿Y acaso cuando nosotros nos casamos, lo que andamos buscando no es la bendición de Dios? Vamos ante un ministro casualmente para que nos una en matrimonio y nos dé la bendición de Dios. Por otro lado, en el libro de Mateo, el mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 19, en el versículo 16, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Parece ser que el Señor Jesucristo amplía el concepto. Entonces en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, varón y hembra los creó. Y de repente el versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Ahora el Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 6 dice, y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, en esa bendición, Dios está uniendo al hombre y a la mujer en el vínculo del matrimonio, antes de decirles fructificar y multiplicaos. Por lo tanto, las relaciones sexuales son viables dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio son pecaminosas, al ir aparentemente en contra de lo establecido por Dios en su palabra. ¿Qué es lo que está establecido por Dios en su palabra? Génesis, también en el libro de Génesis, la palabra de Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, parece que lo que está establecido por Dios en su palabra es el matrimonio. Lo que quiere decir que el matrimonio entonces es parte del plan de Dios para toda la raza humana. Por lo que representa el matrimonio o los matrimonios o el matrimonio en las Sagradas Escrituras representan la unión y la relación entre Cristo y la Iglesia. Es más, el modelo perfecto del matrimonio es la unión o la relación entre el Señor Jesucristo y la Iglesia. Por eso dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está poniendo un ejemplo y está diciendo, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Cristo es el modelo por excelencia del esposo y la Iglesia, su relación con Cristo, establece el modelo para la esposa. Y sigue diciendo el apóstol Pablo aquí en Efesios, en el capítulo 5. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Y finalmente aquí, en Efesios 5, 32, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Entonces el plan de Dios para la raza humana está relacionado con el matrimonio, por lo que representa la unión y la relación entre Cristo y la Iglesia. De manera que el matrimonio en las Sagradas Escrituras, el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, es el plan de Dios. Tiene que ver con el plan de Dios para la raza humana, por lo que representa. Repito una vez más, la unión y relación entre Cristo y la Iglesia, siendo la relación y la unión entre Cristo y la Iglesia el modelo perfecto para el matrimonio hoy en día. La fornicación, por su parte, viene a desvirtuar los planes de Dios por ser una relación de unión libre, donde no hay ninguna obligación y ninguna responsabilidad, sobre todo si no hay hijos, donde yo puedo decir, bueno, yo estoy contigo y mañana no. Donde encontramos personas que son incapaces de sostener una relación con una persona más de 2 meses, 4 o 6 meses, y de repente cambian de pareja como cambiar ropa interior. Bueno, la fornicación viene a desvirtuar los planes de Dios por ser una relación de unión libre, sin compromiso y responsabilidades, sobre todo si estamos hablando de que no hay hijos de por medio. De manera que aunque muchos deciden involucrarse en este tipo de relación, de ninguna manera este tipo de relación es conveniente para un creyente. Pablo, en el contexto de 1 Corintios 6:18, dice en el versículo 12, 1 Corintios 6:12, estamos tratando de entender por qué Pablo dice que la fornicación es el pecado que atenta contra el cuerpo. Bueno, eso lo encontramos en 1 Corintios 6:18. En su contexto, en el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. Si yo quiero entrar en una relación de fornicación o de unión libre con una persona, esa es mi decisión. Yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. Bueno, pero eso es una cosa y otra cosa es que sea conveniente. El apóstol Pablo está diciendo que este tipo de relación no es conveniente para nadie, mucho menos para un creyente, para un cristiano que se supone que quiere agradar a Dios. ¿Por qué? Bueno, primero que nada porque Dios la prohíbe.
Dios prohíbe este tipo de relación fuera del matrimonio, en un estado de soltería. Dios prohíbe la fornicación. Y si no la prohíbe, ¿por qué la condena? No es uno, sino muchos los pasajes los que dicen, bueno, que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 4, sobre todo nos interesa mucho lo que dice la parte B, dice: honroso sea en todos el matrimonio y lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, si no es una condición que haya sido prohibida por Dios, que eso está bien claro, entonces ¿por qué Dios la condena? Y el mismo 1 Corintios 6:18 está diciendo: huid de la fornicación. Y describe la fornicación como un pecado que atenta contra el cuerpo. Entonces es un pecado. Entonces, ¿por qué decimos que es una relación no conveniente? Bueno, primero que nada porque Dios la prohíbe. Y si no, entonces, ¿por qué la condena? En segundo lugar, porque la voluntad de Dios es para el matrimonio. Y la fornicación atenta contra esa situación. En tercer lugar, porque la fornicación atenta contra el cuerpo que ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces dice en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 19. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué venía diciendo? Bueno, en el versículo 18 venía diciendo que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso en el versículo 18. Y ahora en el versículo 19 dice, bueno, nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces, esta no es una relación conveniente para un creyente, porque la fornicación involucra directamente al cuerpo. Y resulta que el cuerpo, nuestro cuerpo, es ahora templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, si algo debemos hacer con nuestro cuerpo, no solo con nuestro espíritu, es glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque en dado caso nuestro cuerpo no fue hecho para la fornicación. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 6:13? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero también al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo no fue diseñado para que pecásemos con él o para que practicásemos la fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio en estado de soltería. Está diciendo que no. Entonces, ¿para qué fue hecho? Pues dice en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces debemos glorificar el nombre de Dios en nuestro cuerpo, el cual no fue hecho para la fornicación. Es muy interesante lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, por ejemplo, con respecto al cuerpo. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como instrumentos para practicar lo recto, lo derecho, lo honorable. Es lo que está diciendo. Entonces, no es conveniente. Las relaciones, este tipo de relaciones no son convenientes para nadie, menos para un creyente, cuyo cuerpo ahora es templo
del Espíritu Santo. En cuarto lugar, tenemos que decir que el pecado de la fornicación no es conveniente para ninguna persona, menos para un creyente, porque si su cuerpo es templo del Espíritu Santo y practicamos la fornicación, entonces este pecado contrista al Espíritu Santo, quien ahora mora en nuestros corazones. Así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este pasaje tiene un gran significado, porque dice que fuimos salvos hasta el día de la redención, hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Bueno, pues dice que gracias a eso, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero dice, no lo contristéis. Cuando nosotros practicamos el pecado, el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, entre comillas, pierde influencia, no poder. Él sigue siendo poderoso, pero Él se reprime y se rincona ahí en nuestro corazón, por decirlo de alguna manera, y su influencia minimiza. ¿Por qué se minimiza? Porque requiere de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío y de nuestra disposición. De hecho, la palabra de Dios dice concretamente en Primera de Tesalonicenses, muy claramente, Él dice, no apaguéis al Espíritu. Cuando la palabra de Dios habla del Espíritu, habla de un poder, y el poder con que lo compara en ese momento en griego sería como explosivo, como la dinamita. Bueno, está diciendo que el Espíritu Santo es poder, pero que nosotros podemos aplacar la influencia de ese poder en nuestras vidas cuando practicamos el pecado. Por eso a veces nosotros decimos, es que yo no puedo, es que yo no tengo la voluntad, es que lo he intentado, pero yo no puedo, porque el pecado inhibe el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida. Y entre más nos metemos en el pecado, menos capacidad tenemos para salir victoriosos en medio de la tentación del pecado. De manera que podemos llegar al punto de que aunque el Espíritu Santo está hablándonos y está tratando de redarguirnos, podemos llegar al punto de no escuchar su voz. Y si no escuchamos su voz, nos va a poder guiar. Con todo el respeto, ¿cómo le dice usted a una persona que tiene una incapacidad auditiva? ¡Ey, peligro! No cruce la calle, viene un automóvil, lo va a atropellar. O sea, ¿cómo le advierte usted? ¿Cómo le advierte usted a una persona que tiene una incapacidad visual sobre el peligro? Creo que estas personas deben ser formadas y enseñadas a mirar las señales de peligro por sí mismos y estar atentos a los cambios de color de los semáforos, por ejemplo, a las señales de alerta de otras personas que le están indicando que hay peligro. Pero si estas personas por sí mismas no quieren mirar las señales de peligro, como decimos nosotros, camarón que se duerme, amanece en el comal, en el sartén, en la olla. De manera que, dice, este pecado no es conveniente para nadie, menos para los creyentes, cuyo cuerpo es templo del Espíritu Santo. Probablemente el pecado de fornicación no sea el único pecado que atente contra el cuerpo o el templo del Espíritu Santo, puesto que la palabra fornicación es usada muchas veces como sinónimo de pecado en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3, cuando el apóstol Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Es muy interesante este pasaje porque define varias palabras. La palabra santificación quiere decir apartarse de. Y está diciendo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de. En este caso, usa la palabra fornicación, ¿verdad? Que hace alusión a varios pecados en particular. Pecados como el adulterio o la infidelidad matrimonial. La tentativa de quitarle la vida, por ejemplo, a uno de los miembros de la familia. Esta palabra fornicación está haciendo en el original griego alusión a eso. La tentativa de prostituir o corromper de alguna manera a algún miembro de la familia, la esposa, los hijos, las hijas. El incesto también está contemplado aquí. La sedpicia o violencia contra alguno de los miembros de la familia, la esposa o los hijos. Y recuerdo con la generación antediluviana allá, con Noé, Dios abre las ventanas de los cielos y ve a los hombres, figurativamente hablando, y de repente dice, y vio Dios que los pensamientos y las intenciones del hombre era simplemente hacer el mal. Pero dice que la tierra estaba llena de violencia. Quiere decir que un hombre miraba a una mujer, la quería, la deseaba y solo tenía que tomarla. Violencia. Y casualmente la palabra fornicación habla de servicia o violencia contra alguno de los miembros de la familia, esposa o esposos o hijos, en alguna de sus manifestaciones. O inclusive esta palabra hace alusión también a la rebeldía. A mí lo que me llama la atención y poderosamente es que estos pecados antes mencionados son algunas de las causales de divorcio mencionadas en el Código de Familia en nuestro país. No sé en otros países, pero en nuestro país, cuando estamos hablando de el Código de Familia y causales de divorcio, casualmente menciona los pecados incluidos dentro de la palabra fornicación, cuando esta es usada como sinónimo de pecado. De modo que el apóstol Pablo, de manera capciosa, pretende llamar la atención de los creyentes de la iglesia en Corinto en primera instancia, porque la carta de Primera de Corintios es dirigida a los miembros de la iglesia que se encontraba en el puerto de Corinto, o de los Corintios, o de Corinto, un puerto. Es muy interesante también porque siendo un puerto venía gente de todas partes, era como una ciudad, yo no sé si es la expresión correcta, pero era multicultural. Venían personas de todas partes y se quedaban ahí y con ellos sus mañas, y tenían muchas mañas y muchas costumbres relacionadas con la idolatría o relacionadas con el pecado. Y parece ser que la fornicación o las relaciones sexuales fuera del matrimonio era algo que estaban a la orden del día y en cualquier parte del mundo. A lo que queremos hacer tal vez más énfasis es el hecho de que en este puerto, de que en este lugar, de que en esta ciudad había una iglesia. Y había muchas personas que se habían convertido al Señor Jesucristo y asistían a esta iglesia. El problema es que habían arrastrado los pecados de la vida vieja ahora a la nueva vida y no habían dejado de practicar estos pecados, no habían dejado de practicar la fornicación. En la vida vieja para ellos era normal y ahora en Cristo parece ser que también era normal. Y habían llegado al punto de que un joven tenía relaciones sexuales con su madrastra. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. ¿Cómo? Lo que usted está oyendo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
por la mujer de su padre, probablemente no se refería a su mamá, sino a su madrastra. Su padrastro lo sabía y la iglesia lo sabía. Y se habían hecho los de la vista gorda. Usted puede leer todo el capítulo, darse cuenta de lo que le estamos básicamente diciendo. O sea, estaban tan habituados al pecado que lo veían normal. Un pecado que, según ya dijimos, atenta contra el cuerpo o el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, una práctica que sería algo como así, como un sacrilegio o como una profanación. Lo que voy a decir es impensable, y déjeme decirle que ha pasado y ha sucedido, aunque usted no lo crea. Una pareja que entra a una iglesia, a un templo, cualquiera que éste sea, y tiene relaciones sexuales en el altar, ¿cómo es visto? O sea, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo ve la sociedad? ¿Cómo lo vemos todos? Aunque sea un templo católico y nosotros no seamos católicos. Aunque sea un templo budista y nosotros no seamos budistas. Aunque sea un templo cristiano de la iglesia metodista o de la iglesia bautista. ¿Cómo lo vemos nosotros, aunque no seamos bautistas o metodistas? Lo vemos como eso, como un sacrilegio, como una profanación, como un pecado grave. Y cómo ve Dios el pecado que atenta contra el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo. Bueno, yo le voy a leer un pasaje. Dice el apóstol Pablo. No lo vamos a poner en pantalla. Está en 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santos. Así de grave lo ve Dios. Cuando usted comienza a contaminar el cuerpo, el templo donde mora el Espíritu Santo, lo que hay en Dios es enojo y repulsión. Y está diciendo, ¡ay del que destruya el cuerpo o el templo del Espíritu Santo! Metiéndole tabaco, metiéndole licor, metiéndole drogas, entre otras cosas, practicando la fornicación. Por ejemplo. Así lo ve Dios, de esa manera. Parece ser que por gracia los corintios, cuando escucharon o leyeron la carta que el apóstol Pablo les dio, entendieron. Entendieron y corrigieron su actitud hacia el pecado. Quizás podemos hablar de eso en 2 de Corintios, en la segunda carta, resultado de la exhortación de la primera. Ellos entendieron, la pregunta es si nosotros estamos entendiendo. Si vamos a seguir ensuciando la casa del Espíritu Santo, que es el cuerpo, o no. Puesto que constantemente le estamos echando basura. Dicen que la ventana del alma son los ojos. A través de nuestros ojos. A través de nuestros oídos, a través de lo que hacemos con todo nuestro cuerpo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, por ejemplo? ¿Qué dice? La palabra de Dios al respecto en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 7, en el versículo 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Y hoy lo tenemos en la mano, ¿ah? ¿Qué tenemos en la mano? El control. El control remoto
tenemos nosotros el control. Es nuestra decisión encender el televisor o la pantalla y ver lo que estamos mirando e introducir la basura que estamos introduciendo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y tenemos el control. Y parece ser así con todo, ¿verdad? Parece ser así con todo. Hoy por hoy los creyentes solteros deben entender, si tú eres creyente, que no es la voluntad de Dios que nosotros nos involucremos en este tipo de relación, en la experimentación de relaciones sexuales fuera del matrimonio, estando en soltería. No importa lo que los derechos humanos digan, porque nosotros nos regimos por lo que la palabra de Dios dice. Si un soltero, dice la palabra de Dios, no tiene don de continencia, entonces yo tengo que contenerme. Bueno, pues sí. Si usted quiere agradar a Dios, o si nosotros queremos agradar a Dios, pues sí. Y si no puedo, bueno, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 7, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahí está la respuesta. Busque una persona en su iglesia, una persona cristiana como usted, un joven o una joven. Busque una persona. Empieza a conocerla y cásese con ella y forme una familia con ella o con él. Es lo que la palabra de Dios dice claramente. Pero las relaciones sexuales sobre el matrimonio son prohibidas. Punto. Si usted ya está en una relación de unión libre y se convierte y viene al Señor Jesucristo, tenemos dos opciones. Si queremos agradar a Dios, debemos dejar a nuestra pareja, sobre todo si no hay hijos de por medio. La otra opción puede ser casarnos, en este caso sería un matrimonio civil. Lo cual podría ser una solución paliativa. ¿Por qué? Bueno, porque acabamos de resolver el problema de ilegalidad delante de Dios y de los hombres. Porque este tipo de relaciones son ilegales desde toda perspectiva. Delante de Dios y también delante de los hombres. Aunque en Costa Rica, como en muchos otros países, se ha creado una figura que se llama unión de hecho. Creo que es cuando una pareja está en unión libre por más de 3 años, adquieren derechos. Sobre todo si hay hijos. Si después de 3 años él se va y la deja a ella con los niños, tiene que pagar pensión, por ejemplo. Yo no sé si tienen derecho a la herencia, en un porcentaje, o etcétera. O aspirar, por ejemplo, al seguro social, o en este caso sería a la pensión que él podría dejar, etcétera. Entonces hay un cúmulo de derechos cuando una pareja ha convivido por más de 3 años y hay hijos de por medio. No estoy muy seguro de si no hay hijos de por medio. Pero aún así, porque el Estado tiene que regular este tipo de condiciones, la palabra de Dios prohíbe este tipo de relación. Entonces, eventualmente, podría ser una solución paliativa el casarse con aquella persona. Pero los mantiene en una relación de yugo desigual. Y usted recordará el pasaje que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia o la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Así que concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el
incrédulo. Entonces, si nosotros ya nos encontramos en una relación de unión libre y nos convertimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que tomar una de dos decisiones: seguir con la pareja o casarnos. Casarnos es una solución paliativa, porque ahora estamos en una relación de yugo desigual. Déjeme decirle que el yugo desigual, figurativamente hablando, era la unión entre un asno y un buey. Usted necesitaba arar la tierra, pero no tenía muchos animales, pero tenía un asno, entonces, y tenía un buey. Entonces les ponía una yunta y se iba a arar la tierra. O usted necesitaba jalar una carga, entonces el buey no podía solo, entonces le ponía un asno a la par y los enyugaba. Bueno, en Deuteronomio, el capítulo 22, en el versículo 10, dice, eso no debe hacerse. Bueno, además de que es difícil de manejar, porque el asno es un animal muy rebelde, muy terco. Yo creo que es símbolo de eso. Y él se puede sentar y decir, no voy a jalar la carga, o voy a ir por este otro lado. El buey es un toro que fue castrado para hacerlo un animal dócil y manejable. Entonces el buey quiere ir por donde lo lleva el boyero, pero el asno no. Entonces uno jala para un lado y el otro jala para el otro. Coincidencialmente en las Sagradas Escrituras el asno es un animal inmundo, por lo tanto es un tipo del incrédulo, con todo respeto. Y el buey es símbolo del creyente, que es siervo de Cristo. Ahora nosotros debemos ser serviles, en el sentido de que debemos servirle con disposición al Señor Jesucristo. La pregunta aquí es, si yo, vamos a ver cómo lo planteamos. ¿Para dónde van a jalar los hijos? Por ejemplo, un caso de yugo desigual. Un católico se casa con un judío o con un árabe. ¿Cómo van a celebrar la Pascua? ¿Van a comer cerdo o no? ¿Cómo van a celebrar Semana Santa? ¿Con carne o sin carne? ¿Cómo va a ser la celebración del 31 de diciembre? ¿Con tamales? ¿Cómo es la cosa? Bueno, ahí nos acomodamos. ¿Y los hijos? ¿Cómo van a ser enseñados? ¿Cómo van a ser formados? ¿Bajo qué criterio? Otra situación sería si yo estoy casado, no estoy en yugo desigual. Los dos somos incrédulos, yo estoy casado, pero resulta que yo me convierto al Señor Jesucristo. Bueno, déjenme decirle que si ese es el caso, la luz de Cristo acaba de llegar a su casa. Viva de la mejor manera la vida o la nueva vida que el Señor le ha dado, para que sus hijos y su esposo les llegue la luz de la palabra de Dios, ellos puedan encontrarse con el Señor Jesucristo también. El asunto aquí es un poco más diferente. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Eso no es una causal de divorcio o de separación. En el versículo 15 dice, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. A menos que usted se convierta a Cristo, usted le da buen testimonio a él o a ella y a sus hijos. Pero un día su cónyuge dice, yo no quiero nada con usted. Yo no quiero nada con Cristo. Yo soy ateo y no quiero nada, quiero la separación. Bueno, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces esas son las opciones. Si tú eres soltero, tienes que abstenerte. Y si no puedes, cásate. Si usted ya está en una unión libre y se convierte a Cristo,
tiene dos opciones: dejar a su pareja o casarse. Si se casa, esa es una solución paliativa porque ahora está en yugo desigual. Y si usted está casado, pero de repente usted acepta a Cristo y su cónyuge no, entonces dice el apóstol Pablo, no le deje, no le abandone. Porque él podría ser santificado, él podría ser convencido, quizás él podría de veras convertirse y venir a los pies de Cristo. Ahora, separarse sería si la otra persona definitivamente dice que no acepta esta condición. Ahora bien, solo una advertencia: entrar en una relación de yugo desigual con un incrédulo puede ser desgastante y una cruz muy difícil de llevar. Son muchos los casos de personas que no escucharon y que no hicieron caso y no lo lograron. Son muy, pero muy pocos los que sí. Y los que sí no están dentro de los solteros. Y los que sí están dentro de los casados. ¿Me explico? Una pareja, como ya dije, están casados, uno se convierte y comienza a testificar y darle testimonio a la otra persona, y la otra persona, viendo su testimonio, termina aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si vamos a tomar una decisión, debemos meditar qué es lo que vamos a hacer. Lo que sí queda claro es que la fornicación es un pecado. Atenta contra Dios y contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Es algo así como un sacrilegio, una profanación, estar echándole basura al templo del Espíritu Santo, que contrista al Espíritu Santo, inhibe su obra en nosotros, que apaga al Espíritu Santo en nosotros, su guía, su influencia. Y eso para nada es conveniente en la vida de ningún creyente, sumamente peligroso. De manera que tenemos que tomar una decisión: abstenernos o casarnos si fuera del caso. Dejar a la pareja o casarnos si fuera del caso. Porque viene a solucionar paliativamente el problema, porque seguimos en unión, en yugo desigual. Si somos casados, si nos convertimos, Pablo dice, tal vez, porque ya están casados, tu esposo o tu esposa podría venir a los pies de Cristo si tú le das buen testimonio. Pero se nos dice que consideremos que el yugo desigual puede ser desgastante y una cruz muy difícil de llevar. Si vamos a tomar una decisión, debemos meditar bien, sobre todo si queremos agradar a Dios. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si quieres realmente agradar a Dios, no te vas a involucrar en aquello que es considerado, según leímos, en algún momento, una abominación delante de los ojos de Dios. Una abominación es aquello que le produce repugnancia o asco al Señor. Y la fornicación está en esa lista, porque atenta contra el cuerpo, que ahora es el templo del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, que la pase bien. Mi nombre es Carlos Corrales, nos vemos en un próximo capítulo.